El presidente Gustavo Petro llegó a La Guajira, en donde permanecerá toda la semana. El presidente Petro expidió el primer decreto de la emergencia económica social de La Guajira, con el que busca garantizar el suministro de agua potable en la región. Pues la Corte Constitucional ha informado que se ha declarado inexequible, que tumba la emergencia económica y social en La Guajira. Los magistrados de la Corte Constitucional merecen el calificativo de miserables por su actuación respecto a la crisis en La Guajira. En 2023, el presidente Petro, buscando soluciones directas, se sumergió en la realidad de esta región durante una semana junto con su gabinete. De eso se trata los decretos que expedirá el gobierno, precisamente de revertir esa situación de tal manera que ahora que viene una crisis aún mayor de diferencia entre las necesidades de la gente y lo que pueda ofrecer el territorio, pues necesitamos revertir las condiciones. Primero, el consumo es para los seres humanos. Firmó el decreto 1277 de 2023 para regular el uso del agua y otros 13 decretos más. Sin embargo, la Corte Constitucional tumbó uno tras otro estos decretos semana que pasaba decreto que tumbaban, dejando al gobierno sin opciones para abordar la crisis en La Guajira. Ayer, en una rueda de prensa, el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, expresó preocupación por la crisis humanitaria en La Guajira e incluso mencionó la posibilidad de declarar un incidente de desacato por parte del gobierno. Prácticamente criticó la gestión del gobierno. Entiendan que la Corte está vigilando y que inclusive estamos pensando en desacatos. Es decir, no digo más, pues porque obviamente no tendría por qué decirlo, porque son decisiones colegiadas, pero lo que quiero decir es que la Corte se está tomando en serio este asunto. Es decir, no podemos seguir permitiendo simplemente que los niños y niñas de La Guajira se mueran de física hambre o por temas de salud que son absolutamente previsibles, que están financiados y son atendibles. Que ahora salgan los magistrados de la Corte Constitucional a hablar sobre la crisis de La Guajira es bastante chirriante cuando ellos mismos tumbaron los decretos de emergencia y priorización para esa región. Su falta de coherencia es evidente y su aparente preocupación por la situación en La Guajira suena a hipocresía cuando sus propias acciones han contribuido a empeorar la situación. A pesar de este obstáculo, el gobierno del presidente Petro continúa su incansable lucha en beneficio de La Guajira. Se han logrado avances significativos, como el descenso de la mortalidad infantil en La Guajira en más del 57%. Nosotros en este año que ha pasado hemos logrado un éxito relativo. Bajamos sustancialmente la tasa de mortalidad infantil de La Guajira. La Guajira es el departamento con mayor tasa de mortalidad infantil por razones de hambre de toda Colombia. Hoy ocupa el tercer lugar. Aún es insuficiente, aún esa tasa tiene que reducirse a mucho más, pero planteamiento de construir una medicina preventiva de visita permanente a las rancherías guayú, al territorio mismo, nos planteó indudablemente un éxito. Además, durante su participación en la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático 2023 en Dubái, el presidente Petro aseguró una donación de $40 millones de los Emiratos Árabes Unidos para la construcción de un hospital en La Guajira. Entre las medidas destacadas, se encuentra la construcción del Hospital Nazaret, con una asignación de $37.000 millones de pesos. El señor presidente acaba de disponer de $37.000 millones de pesos para que se construya el nuevo hospital de Nazaret. Además, se destinaron $2.377 millones adicionales para la adquisición de equipos médicos necesarios para atender a la población de 9 corregimientos de Uribia. También tenemos que hablar de la implementación del programa Comunidades Energéticas, destinado a resolver los problemas energéticos en la región. Pues bueno, estamos haciendo aquí desde La Guajira el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas. Hoy van a presenciar junto a la comunidad, las autoridades, aquí la institución, los niños, niñas de esta comunidad, cómo traemos la energía
energía del cambio, que es parte de lo que hemos hecho desde el Ministerio de Minas y Energía. A pesar de las dificultades y las decisiones adversas de las altas cortes, el presidente Petro continúa comprometido con el bienestar de La Guajira. Su determinación permanece inquebrantable, y su gobierno sigue trabajando para mejorar las condiciones de vida en esta región vulnerable. Y también tenemos que hablar del doble rasero de los magistrados de la Corte Constitucional, demostrando un notablemente silencio en situaciones pasadas en las que los presidentes Santos y Duque emitieron decretos para favorecer a empresarios influyentes, como Sarmiento Ángulo y el Grupo GEA, en prácticas de desregulación. Un ejemplo concreto tuvo lugar en 2015, durante el mandato de Santos. En ese entonces, Sarmiento Ángulo se encontraba en una situación delicada con su empresa Porvenir S.A., enfrentando restricciones que prohibían a las sociedades administradoras de fondos de pensiones, AFP, invertir en negocios pertenecientes a sus propios grupos económicos. En este contexto, el presidente Santos emitió un decreto que flexibilizó parcialmente dicha prohibición, permitiendo beneficios tanto a Sarmiento Ángulo como a Protección S.A., que formaba parte del grupo empresarial antioqueño, GEA. Estos decretos llevaron a que alrededor de 23 billones de dólares de pesos colombianos fueran invertidos en el portafolio de empresas del GEA, así como 6 billones de dólares en compañías del Grupo Aval. Es llamativo observar que la Corte Constitucional no se pronunció en su momento acerca de estas medidas que claramente favorecían a las empresas de Sarmiento Ángulo y otros empresarios influyentes. Sin embargo, la situación siguió igual con Duque, quien mediante el decreto 1393 del 26 de octubre de 2020 permitió a las AFP invertir en proyectos de infraestructura distintos a los de la iniciativa 4G, incluyendo el proyecto del Metro de Bogotá, beneficiando nuevamente a Sarmiento Ángulo y al Grupo GEA. Aquí claramente hay un contraste: decretos que ayuden a los ricos, eso está bien, los magistrados de la Corte Constitucional no harán nada ante estos decretos, pero si llega un presidente que pretenda ayudar a una de las regiones más vulnerables de Colombia, saltarán a la yugular resaltando la hipocresía de los magistrados de la Corte Constitucional. Entonces expedimos los decretos de emergencia para llevarle agua a La Guajira, y en la reforma tributaria se aprobó que no se podían deducir del impuesto de renta unos gastos que son en realidad derechos de la nación, porque somos los dueños del subsuelo por orden constitucional, las regalías. Se juntan las dos sentencias, una tumbando los decretos de emergencia y la otra permitiendo la deducibilidad de regalías en el impuesto de rentas. En el primer caso, y ahora lo estamos viendo, impidiendo medidas rápidas para que el agua pudiera llegar al niño pobre, contrario a lo que la misma Corte había dicho antes, que era un estado inconstitucional de cosas. Y por el otro lado, al poner la deducibilidad de regalías, benefició a unas solas empresas por billones de pesos, 6 billones al año, que hoy podrían hacer escuelas, colegios, que hoy podrían llevar el agua potable a La Guajira. Solo benefició al Cerrejón y las empresas paralelas, porque al deducir el impuesto de renta, ellos rebajan completamente su impuesto. El pago a la nación por regalías prácticamente se transforma en un subsidio a la empresa carbonera. Y entonces lo que hoy le estamos enseñando al mundo es que subsidiamos el carbón, no importa la vida de los niños y niñas de La Guajira. Todo lo contrario que la historia constitucional había prescrito alrededor de La Guajira, una contradicción en los términos. No sé si por la oposición a Petro, no sé si, porque lo explicamos muy bien en unas audiencias a las que yo mismo fui,
para defender esas tesis, no sé si por el interés particular o qué, pero hoy estamos subsidiando con billones de pesos a la empresa que le quita el agua a los niños y niñas de La Guajira. Eso es lo que no se debe hacer. Es lo contrario lo que tenemos que hacer, que es ayudar a las empresas de la energía limpia para que sustituyan las divisas que nos entran por producir carbón y finalmente sustituyan toda la energía fósil, que es la que puede acabar no solo con Colombia, sino con el mundo. No olvides apoyar el canal dándole me gusta y compartiéndolo, esto realmente ayuda. Si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo. Gracias por ver el video.